que también me llama la atención cómo sale el anuncio de Recording in Progress. Es como, órale, me siento. Todavía no hay community manager. eh, bueno, pues a ver, vamos a empezar entonces con nuestra segunda sesión de Pedro Páramo. Ya hablamos sobre nuestras primeras impresiones sobre Comala, ya hablamos de Pedro. Entonces, como les comentaba hace rato fuera de la grabación, me tomé la libertad de fusilarme el prólogo del Quijote. ¿Pero por qué? Por una razón en específico, y es que hacen un punto sobre la mesa que vale la pena abordar para pues, el buen entendimiento de una obra literaria, ¿no? Juan Rulfo, como ya se habrán dado cuenta, sí requiere un lector lúcido, un lector que sepa realmente lo que está haciendo, alguien que no se le vayan los murmullos, ¿no? Que a propósito de los murmullos, no sé si sabían, hay otro chisme cafetero. Antes de llamarse Pedro Páramo, se llamaba justamente Los Murmullos. Parece ser que Rulfo justificaba los murmullos justamente porque es una novela de voces inconexas, atemporal, una literatura de fantasmas, ¿no? Fue su amigo Alín Macero, sí, Alicho Macero, quien le dijo, ¿sabes qué? Está medio feo tu título, perdóname, mejor ponle como el personaje principal, ¿no? Ponle Pedro Páramo. Y ya de ahí sale la idea de justamente, ¿no? De piedras y páramo, ¿no? Esta onda desértica. Y una de las observaciones curiosas que se me hizo es que no solamente es una obra de desértica, sino que también es como aspiracional en el sentido que Pedro Páramo, eso, el llano, busca el agua en el amor de Susana, ¿no? Sí. Se me hizo muy bonita esa parte. No sé si, bueno, ya en la sesión pasada hablamos sobre cómo está asociada Susana San Juan con la lluvia y esta simbiosis que quiere hacer y no se puede, la hace como rico, ¿no? Pensarlo así. ¿Qué más? También otro comentario aledaño que me hubiese gustado comentar en la primera sesión es Lubina. Lubina es un cuento, ya hablamos del Llano en Llamas, y parece ser que en Lubina está el antecedente a Comala. ¿Por qué? A ver, ya hablamos que una historia implica hablar sobre un tiempo lineal, ¿no? Del punto A al punto B. Cuando estamos hablando de Lubina, estamos hablando del mito, y el mito es esférico en cuanto a que es atemporal, ¿no? Van a notar que, por ejemplo, hablar del mito es jugar con las variables de una misma historia, con la diferencia de que esta encarna y vuelve a nosotros y en el sentido de que está viva entre la sociedad. Por ejemplo, una manera fácil de ejemplificar eso es la Llorona, ¿no? Porque todo mexicano conoce alguna versión de la Llorona. La Llorona ha estado incluso en la casa de algún vecino, en la calle de algún conocido. La Llorona está ahí y vive entre nosotros. Lo chistoso es que la Llorona es un mito prehispánico y aún así se mantiene vigente ahora, ¿no? Lo chistoso de esto es justamente eso, que reencarna, está vivo en un consenso, digamos, cultural. El famoso alarido de esta alma en pena, ay, mis hijos, se reencarna con el, ay, mis hijos, que no le embarace en la secundaria, ay, mi hijo que no se lo roben de camino a la escuela, ¿no? Ay, mi hijo que no repruebe la universidad, ay, mi hijo que no se encuentre con una lagartona, ¿no? Ay, mis hijos. Se mantiene la narrativa de la Llorona. ¿Qué pasó, Orlando? No, y quería comentar de que, que la historia de La Llorona no está únicamente en México, si aquí en Chile también está, y por lo que he buscado, está en toda Latinoamérica, y me Sí, sí. parece curioso que tendría como una capacidad de teletransportación si estuviese, pero más allá de eso, es bien interesante como un relato se va trasladando
y generando, como tú dices, esa cercanía y se va repitiendo en varios lados y lo antiguo también, además de lo que comentaste. Claro, es que lo que pasa con el mito es que es un artificio cultural. Va a ser vigente en tanto que nuestra sociedad lo mantenga dentro del imaginario colectivo, ¿no? No es como que los mitos no entienden de fronteras geográficas, sino que más bien nosotros entendemos narrativas y se comparten, pues, como decía, ¿no? En todos lados, pero lo interesante son las variables, ¿no? Tan solo aquí en México no es la misma Llorona aquí en Ciudad de México que, no sé, en Veracruz o en Sonora o... Ajá. Ahora, en cuanto a la vigencia, pasa algo chistoso con Pedro Páramo y ya lo empezaron a notar en esta segundo, digamos, parte del libro, y es que ya empieza a notarse Pedro Páramo el cacique, Pedro Páramo quien roba tierras, Pedro Páramo que empieza a adueñarse paulatinamente de Comala, ¿no? Este libro, como dijimos en un principio, exige a un lector vívido, lúcido, curioso. ¿Qué va a pasar en Pedro Páramo? Pedro Páramo se mantiene no como una historia, sino como un mito, porque ya habrán notado que no hay tiempos lineales, todo es atemporal, todo pasa y deja de pasar al mismo tiempo, ¿no? Se mantiene en esta onda esférica. Ahora bien, van a notar algo que es chistoso, y esto es justamente lo que me fusilé del prólogo del Quijote. Nosotros en español tenemos un artificio muy chistoso, la idea de pasar. Uh-huh. Cuando preguntamos a alguien, ¿qué le pasa? Involucra que el pasar está en parte de un en hacia un para. Uh-huh. Es una onda de casi como un ente no físico que nos atraviesa, ¿no? Algo que corre a través de nosotros y se va. Ese es el pasar. Ahora bien, en la cosmogonía mexicana siempre se nos cuenta que el mexicano es un ente carnavalero, un ente feliz, una persona que constantemente se muestra fraternal y amorosa para con los demás y consigo mismos, ¿no? Ya después viene todo este contraargumento de que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano, ¿no? Pasa algo chistoso con esto, en la idea de pasar. ¿Qué pasa en Comala? La pregunta en sí ya exige un cierto grado de análisis, ¿no? ¿Qué pasa en Comala? En Comala pasa el odio, en Comala pasa el resentimiento, y la consigna está desde las primeras páginas cuando se da la consigna de ¿quién es Pedro Páramo? Pedro Páramo es un resentimiento vivo. ¿Por qué es un resentimiento vivo? Vale, lo que pasa con el pasar del que estamos hablando como artificio es que Pedro Páramo Pedro Páramo el cacique, funciona como pretexto para seguir odiando. Va a pasar que paulatinamente, conforme se va muriendo el personaje, Comala muere con él. Uh-huh. Pasa algo chistoso que mientras más absorbe Pedro las tierras y la vida de sus habitantes, se notará que las tierras empiezan a ser menos laborables, ¿no? Menos trabajables, menos ricas, justamente empieza a volverse páramos. ¿Por qué esto es importante y por qué se mantiene la obra vigente? Bueno, como ya dijimos, el mito es atemporal y se mantiene y se reencarna en la sociedad de quien los vive, ¿no? En Pedro Páramo pasa algo chistoso y no sé si lo hayan notado porque como les decía, requiere algún aspecto de vivacidad de parte del lector, y es que conforme se adueñan de las tierras, menos gente habita el pueblo, porque es menos feasible quedarse en Comala, ¿no? Esto se mantiene vigente cuando uno piensa en las posibilidades de las personas del campo aquí en México. La gente empieza a dejar las tierras para venirse aquí a las ciudades, ¿no? Algo chistoso es que justamente empiezan a haber gentes, caciques, reencarnados ya en otra forma, ¿no? Estas personas que se mantienen con terrenales, pero terrenales de nada, ¿no? Terrenales que ya no son trabajables. Como México nos resulta mucho más fácil exportar elotes que cultivarlos,
cosa irónica, ¿no? Uno diría, ¿por qué? Bueno, pues todo viene de la avaricia, ¿no? Todo viene de estos Pedros Páramos aún vivientes y latentes aquí en México, ¿no? Incluso lo podemos pensar que esta campaña a nivel nacional, el típico paisano que piensa que no puede ganarse la vida en estas tierras y entonces migra al norte, ¿no? El famoso sueño americano. Pedro Páramo es justamente el que pone el dedo en la llaga, ¿no? Ahora bien, estilísticamente hablamos también en la primera sesión que Pedro Páramo funge como, como, como una de las novelas revolucionarias principales, ¿no? Pero no es así, no es tanto así, no es como que él fundara el género, sino que ya había novelas anteriores a él, ¿no? Lo que sí lo diferencia de estas otras obras es que lo hace sabiendo que es la novela revolucionaria, ¿no? Entonces ya empieza en esta segunda parte a permear hay algo allá afuera que está aconteciendo que en Comala no se está hablando, ¿no? O sea, vamos a empezar a notar que van los villistas y regresan carrancistas, ¿no? Como esta onda intercambiable, pero que realmente nadie sabe por qué está peleando. Es por tierras, ¿no? Por dinero. Justamente alguien que lo va a encarnar de una manera chistosa y que muchas veces pasa en nuestros pueblos es que el cacique se alía con el padre, ¿no? Con el padrecito. En Pedro Páramo no es la excepción. Tenemos justamente a Pedro trabajando o coaccionando con el padre Rentería, ¿no? Padre Rentería se van a dar cuenta paulatinamente que él no es un hombre de fe, realmente está jugando al lado que le conviene mientras represente un regalías, ¿no? Represente dinero. Bien. Entonces, teniendo eso en cuenta y acotación, un comentario ahí aledaño, si lo quieren pensar como si esto fuera un texto, sería apenas una nota al pie de página, y es que según Germán Dehesa, piensa que para entender a México en literatura no hace falta leerse los libros. No, con 2 tomitos basta. El Llano en Llamas y El Diosero. Estos 2 libros son cuentos, pero que retratan justamente la vida de campo de las personas allá afuera, ¿no? Antes de que empiece toda esta onda de la gentrificación. ¿Qué más tengo por aportarles? Yo creo que como introducción eso sería suficiente. Justamente te comentaba a ti, Jorge, bueno, a ambos, que esta sesión más bien la quiero dedicar a ustedes para ver qué entienden de la obra, para ya posteriormente en la tercera dosis de la novela cerremos con broche de oro. Entonces ahorita me gustaría justamente dejar el spoiler de lado, que ahora que lo pienso en retrospectiva, en la primera sesión fue un poco descortés, pero creí necesario hacer. Entonces vamos a mantenernos en la bruma, ¿no? Vamos a mantenernos en el no sé qué pasó después de haber brincado esa cerca de piedras, y vamos a justo a cabalgar entre brumas. Ahora sí, ya lo que se discute en las obras se los dejo en sus manos. Gracias, Jair. Voy a arrancar con la percepción general de la página 31 hasta la 60. En esta parte, ya lo habías comentado tú en un principio, avanzaste, ya tenías elementos para poder vislumbrar el comportamiento de los personajes. Para mí en esta ocasión ya empecé a ver los perfiles, por ejemplo, de Pedro, ¿no? Donde se me presenta un Pedro abusivo, donde se me representa un Pedro que deseaba consumar el amor por Susana, y que inclusive hasta donde llegue ahorita está dispuesto a matar a su padre, ¿no? A un padre al que le ofrece anteriormente atender la Andrómeda, una mina, con tal de pues, estar cerca de Susana, ¿no? Y como el padre no accedió a su petición, solamente Pedro, junto con su sirviente o su mayordomo, empezaron Fulgencio, o Fulgencio me parece que se llama,
empezaron a armar, ¿no? La escena Fulgor, para... ¿no? Fulgor, tienes razón, tocayo. Empezaron a armar, a orquestar la muerte. Por lo menos hasta ahí llegó. Entonces, a mí, en ese sentido, se me empiezan a presentar ya las características que no había visto en un principio de los personajes. También se me empieza a presentar la muerte de Juan Preciado. Una muerte que no es tan entendible, porque yo desde el principio entendía que había entrado muerto, pero después me di cuenta que no había entrado muerto, y hay escenas en la narración donde se empieza a convulsionar, pensando que tenía fiebre, pero realmente se estaba muriendo, hasta que un día sale a la plaza y ahí se deja morir, ¿no? Y ya lo encuentra unas personas, unos hermanos, muerto, y lo entierra. Entonces, ese velo que va quitando poco a poco, desde mi perspectiva nepomuceno, te va destapando. A mí me da la sensación que va destapando, ¿no? Así, mira, va pasando esto. Entonces ya empieza a cobrar sentido más la obra. Hasta aquí, y ahorita si quieres, continúo con los demás. Pensé que te ibas a echar todo. No, ahorita. Bueno, pues mi impresión hasta ahorita ha sido, bueno, como que cambié de perspectiva mucho, como dice Jorge, por la integración ya de más personajes, ya empiezo a notar cómo es que era Pedro Páramo, cómo cambió un poco su comportamiento en la muerte de su otro hijo, Miguel Páramo, y lo que pasa en el transcurso con este Juan Preciado. Yo también pensé que este Juan llegaba a Comala como con pues ya con la muerte, ¿no? Ya muerto. Pero, pues sí, a como va avanzando la obra, sí, pues sí, ella lo dice tal cual, que el aire le falta y lo único que quedaba era la nada. Entonces, pues me está, bueno, me gusta cómo va tomando forma, y sobre todo me gusta como que ese intercambio, o sea, me llega a la mente que es como un guión de cine, algo así, porque no recuerdo tan muy bien una película así tangible en el cual tú pasas una escena y de repente cambia a otra, al recuerdo de a lo mejor del padre del personaje principal o algo así, en el que ves su niñez. Entonces, yo ahorita la estoy tomando así como que de esa manera, porque va contando la historia de Juan Rulfo, su travesía en Comala, y de repente cambian a Pedro Páramo, sí, a Pedro Páramo. Y entonces, ese cambio, si, si lo agarras distraído o si lo agarras mosqueando, no se nota, pero es un recurso muy bien, bueno, se me hace un recurso muy bien utilizado. Se utiliza, lo he visto muchas veces en cine. Y pues ahorita me sorprendió un poco como que se ve tal cual. En algunos libros te dice, bueno, pues ahora le toca hablar a Pedro, ahora le toca hablar a Juan, pero en este no. Y ese cambio es lo que me ha gustado. Entonces, pues sí, se va haciendo muy interesante hasta ahorita. La voy siguiendo con cuidado. Sí, aquí también una otra característica que veo de Pedro Páramo, que yo había confundido en un principio, cuando está con su mujer, a la que deja ir, a Dorita, o a Doritas le decía él. Yo había percibido que sí había cierto amor de Pedro para con ella, pero más adelante, ya ahorita que estoy viendo, pues era un hombre sin sentimientos prácticamente, ¿no? Se murió su hijo y él a plomo, ¿no? Ya se murió. A su hijo Miguel también, una persona se lo dio prácticamente en adopción, diciendo, este es tu hijo, ¿no? Él lo preguntó, lo aceptó, así sin emoción, pues, y dice, aquí te dejo esta cosa, cuídalo. Se lo deja a su niñera. Ahorita se me ha olvidado el nombre de la niñera,
y se lo deja. Entonces yo veo a un hombre que toma las cosas como tal y prácticamente no tiene emociones, ¿no? Un ser sin emoción, pero sí con un deseo, el de tener a Sara. Ajá, o sea, es un hombre sin emociones, pero con un deseo. Fíjate que yo ahí me confundí un poco porque, o sea, sí, ahorita que lo mencionas, sí, es como que un hombre sin emociones, Sin emociones. pero no sé si es como que sin emociones o se metió mucho en el papel como del líder o del más fuerte del pueblo, porque, o sea, yo siento que yo cuando lo leí yo sentí como que le dolió, pero de alguna forma dijo, pues tenemos que seguir y tal vez sí fue un poco de error como no darle luto, porque ya después de cuando dicen, le entregaron a su hijo y lo único que se escuchó esa noche fue el golpeteo del caballo. Ajá, exacto. Y aquí hasta, bueno, yo sostengo que es sin emociones por dos escenas. La primera, donde precisamente va con las mujeres que le están guardando luto y le dice, ¿saben qué? No lloren tanto, porque si hubiese sido los suyos mismos, hubieran llorado menos, ¿no? O sea, no exageren. Y él, pues imagínate una persona así a plomo, ¿no? O sea, donde se pone sin emoción alguna. La otra, cuando ya, aquí ya es donde ya caché, ¿no? Que Miguel, en la primera parte, Miguel Páramo pues, todavía no se vislumbraba su maldad, pero en esta parte donde mata y donde, pues, la señora que tenía, se me ha olvidado también su nombre, la señora que tenía la idea de tener un hijo pero que realmente no lo tenía y que le llamaban loca. Ay, bueno, ahorita, bueno, vamos a llamarle a a la mujer que tenía un hijo y que finalmente no lo tenía, ¿no? A la despreciada, le voy a llamar ahorita así, porque sí era una mujer despreciada. Entonces a ella le empieza a decir, empieza a ¿No es confesarle al Ubígenes? padre, ¿cómo? ¿No es Ubígenes? No, es otra. ¿No? Es otra, Ok. otra. Ajá, ahorita no tengo nombre, pero es otra mujer que está como, le voy a utilizar la palabra, no lo mencionan así, pero está como loquita, porque ella piensa que tiene un hijo, pero no lo tiene, ¿no? Entonces, y de todos modos, Fulgor le dice a Miguel, oye, mejor vete con esta mujer, la despreciada, y ya después él pregunta a su institutriz, oye, pues ¿quién es esta mujer? Y ya le dice cuál, y ahí es donde se empieza a frotar la mano, si le dice, es que le tienes que dar alimento. Entonces ella empieza a servir a Miguel Páramo y cuando empieza su confesión, me pareció muy asombroso de que ella le llevaba a todas las mujeres a Miguel Páramo, que había matado a un hombre, etcétera, etcétera. Ya empiezan a verse la maldad en el niño y Rulfo nos menciona que había heredado eso del padre, ¿no? Su maldad. Y cuando Fulgor le dice, oye, ¿sabes qué? Este muchacho está haciendo lo mismo que tú. Él dice, ¿sabes qué? Cuando mató al hombre, déjalo. Hace cuenta que fui yo. Entonces ahí veo que no hay sentimiento, no hay una empatía con los demás, ¿no? O sea, pues déjalo. O sea, no lo reprendió. O sea, yo me hubiese emocionado, no me hubiese enojado. Él no, déjalo. Sí. Entonces, no hay emociones. Es un hombre, para mí es un hombre sin emociones. Me sorprendió mucho que no supieran su edad, que le pregunta, ¿cuántos años tiene? Y él dice, pues tiene como 17, ¿no? Ajá. Y este Fulgor dice que parece que fue ayer cuando lo recibí en brazos y se lo di, y fue cuando narran la historia de cuando llegó con Pedro. Pero cuando muere y le dice, y Fulgor lo ve y dice, pues creo que tenía más de 17. Ya como que creo que dijo, ya lo veo entrado en edad o lo veo más grande que Sí, se 17. ve más grande. Ajá. Se ve más grande, ¿no? Que Sí, 17. sí, 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 sí. Exacto. Ahora estoy viendo cómo se llama Dorotea. Ajá, era Dorotea y Dorotea la Cuarraca. Ella, Dorotea la Cuarraca es la mujer que está hablando. Barraca. Ajá.
Ahora, ya hablando, voy a ver ahora de una forma distinta algunos puntos que pude empezar a ver cuando comencé a cuestionarme acerca de dónde había muerto Juan Preciado, y fue cuando estaban los hermanos y la mujer le dice al hombre, ¿no? A Damián. Ajá, le dice, mira, se mueve. ¿Te fijas cómo se revuelca? Igual que si lo sangolotearan por dentro. Lo sé porque a mí me ha sucedido. Y estaba hablando una persona que estaba muerta, ¿no? Entonces eso me pareció bien interesante porque más adelante lo vuelve a recalcar, ¿no? Se restriega contra el suelo. Ahí estaba agonizando Juan Preciado, se estaba muriendo y no podía dormir. Inclusive ella, ya sabiendo el carácter de Pedro Páramo, empieza a cuestionar, ¿no? Y aquí me gustó bastante porque en la cultura que me heredaron, cuando una persona pensaba mal, siempre la relacionaban con algo malo. Y fíjate que precisamente ese mismo pensamiento que fue heredado de los abuelos, esta mujer dice, ha de ser alguien que debe muchas muertes y por lo mismo estaba convulsionando. Entonces me pareció muy interesante porque dice, a ver, si tú piensas, si una vez te chocó una combi, ajá, iba mi abuelita y mi abuelita nos estaba contando, no, es que chocó la combi, hijo, sí, ya sabes. Y de seguro el muchacho que iba adelante estaba pensando mal de una muchacha guapa que va al lado. Entonces ahí amarré el pensamiento de que dije, mira, cómo si se tenía esa costumbre de asignarle el dolor, el sufrimiento de estar pagando una pena, ¿no? Por haberse portado mal. Y aquí subrayé la parte que dije. Ha de ser alguien que debe muchas muertes. Entonces vuelve a retratar las costumbres, las ideas nepomuceno de una forma increíble. Dale, toca yo. Espérame, es que como lo tengo aquí, se estaba cargando. Ah, ya. Ajá. Yo quería mencionar algo que mencionó Jair sobre los susurros. Sí. Y Yo, eso lo tengo por acá. yo lo anoté más o menos en la página 41 también. A lo mejor te refieres a lo mismo. Creo que sí, a ver, déjame ir a esa. Es cuando está hablando Dorotea con Juan Preciado, ¿no? Ya están en Ajá, la tumba, ¿no? Bueno, ahí todavía no se dice que están, pero ahí empiezan a charlar, ¿no? A dialogar. ajá, sí, le A dice, ver. allí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Sí, ajá, es justo en esa parte de cuando ya murió Juan Preciado. Sí, y fíjate, haciendo eso, ya, bueno, tomando el punto que has de mencionar, hice también un subrayado donde precisamente Dorotea estaba hablando con Juan Preciado y de repente, así, de súbito, él dice, es cierto, Dorotea, me mataron los murmullos. Ajá, Dije, me y se mataron los conecta con, murmullos. con, con el punto que acabas de mencionar. Y Sí, aquí dice que lo encontraron en la plaza muy lejos de casa de Donis, del hombre y la mujer que lo había, el hombre que es el hermano y la mujer, ¿no? Que estaba desnuda. Y junto a mí también estaba él diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal, ya bien tirante, acalambrado como mueren los que mueren muertos de miedo. Entonces él está espantado, ¿no? sí, sí, de que no sabía qué onda, qué le había pasado. Nido, ajá. Aquí también voy a tomar un elemento, me voy a atrever a hacerlo. En un principio en la sesión pasada, hablaste de, del hijo que va a buscar al papá y uno de los primeros autores
que que ha influido en la cultura, pues es Homero, donde Telémaco va a buscar a Odiseo. Entonces esa búsqueda de Telémaco se conoce como la telemaquia. Y finalmente lo que yo veo en esta estructura es la ilusión y la esperanza del padre, ¿no? Y yo aquí veo otra vez muy remarcado que Juan Rulfo empieza a tornar a sus personajes con la palabra esperanza, porque siempre están esperando algo. Pedro Páramo está esperando el amor de Susana, la anciana estaba esperando que Miguel la sostuviera tanto, y cuando ya no le pagó el dinero, bueno, la esperanza siempre viene acá, ¿no? Viene al tanto, y también la ilusión, de tal forma de que en uno de sus párrafos dice: ya te lo dije en un principio, vine a buscar a Pedro Páramo, es decir, a su padre. Está hablando Juan Preciado, que según parece fue mi padre, y confirma: me trajo la ilusión, la esperanza de encontrarlo. Sí, y aparte como que conectándolo, también en una de esas pláticas que tienen Juan y los hermanos, que están como que discutiendo como el hecho de haber muerto, hay una parte que le dice: el único que, que le hace a uno a mover los pies es la esperanza de que al morir la Sí. lleven de un lugar a otro. Sí. O sea, como que le ponen todo a la esperanza, Sí. de que la esperanza es la que los va a mover. Porque no tiene nada, o sea, no tiene nada. Yo le había mencionado a Jorge Méndez que a mí se me hace aquí que Rulfo en esta parte ya percibí que habla de los miserables. Entonces, pero ¿de quién, qué es un miserable, no? Hay tres acepciones que me gustan. Un miserable como ruin, como una persona ruin, así despreciable, que esa es la configuración de Pedro Páramo, ¿no? Una persona que pues no le importa más que cumplir su deseo, es una persona ruin. Una de las otras acepciones de la palabra miserable es de insignificancia. Entonces ahí tenemos a la persona que nadie quiere, ¿no? Que ni el padre le da la esperanza, que dice: tú ya no tienes esperanza. Ajá, hablando de Dorotea. Entonces la está confesando y dice: ¿sabes qué? No te voy a confesar porque pues tú ya no alcanzas perdón, ¿no? Aunque ya te perdoné y todo eso, pues ya no, de nada sirve tus plegarias. Ajá. Y la otra persona que es miserable es aquel extremadamente pobre. O sea, ya prácticamente no tenía nada, ¿no? Entonces, entonces, la escena que yo empiezo a percibir aquí que nos cuenta Juan Rulfo, pues son de los miserables en aquellos días, ¿no? De las personas que casi no quieren hablar, de las personas que casi se pierden, ¿no? Que son ignoradas. Que aquí dos acotaciones, creo que acaban de dar a un clavo sin darse cuenta de qué está pasando. Cuando, cuando entierran a Juan Preciado, lo entierran muertos. Es justamente eso, en específico ese detalle, es, es Rulfo en su totalidad. O sea, si en algún momento te digo, hay un ente que todo lo ve y te vigila todo el tiempo, pues obviamente esa idea pues, ¿a qué te recuerda, no? A Orwell, ¿no? 1984. Cuando dices, es que los muertos entonces, en agradecimiento entierran al que acaba de morirse, eso es Rulfo. Eso es como lo más preciado que podrías agarrar de la cosmovisión que tiene como escritor Rulfo, ¿no? Ah, mira, mira. Ahora, justo lo que acabas de decir, claro, sí, en efecto, todos se mueven. Yo cambiaría la palabra, la sustituiría de esperanza, porque esperanza de alguna manera suena como alentadora, ¿no? Como que en sí la misma palabra guarda una posibilidad de poder alcanzarlo, ¿no? Yo lo Ajá. cambiaría por seres en falta, ¿Por qué? porque ¿Sí me hace falta? por seres en falta, Ah, ok, en ok. el sentido psicoanalítico, si tú lo quieres ver así, ¿no? Y seres en falta en el sentido de que sí, en efecto, les fue negado todo, incluso la posibilidad de ir al cielo, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, sí. sí, sí, se mantiene constante en todo Comala. O sea, no sé si se han dado cuenta de eso. O sea, justamente el quién es mi progenitor, pues viene de Juan Preciado, ¿no? Esta onda de quiero entrar al cielo, pero me es negado el permiso para entrar al cielo por otro mortal que no tendría sentido y que, cosa curiosa, ¿no? En esta cosmovisión de querer ir al cielo,
estamos hablando de una literatura de puros muertos, pero parece que nadie se fue. Ajá, sí, yo lo interpreté como que todo Comala es tipo purgatorio, donde no puedes ir ni al cielo ni al infierno, porque todos los que están ahí tienen como que un pecado que no han sanado. Esta Dorotea se quedó buscando a su hijo y el mismo padre le dice, tú no vas a ir al cielo porque tienes que buscar a tu hijo y busca la salvación en otro lado. Esta Eduviges se suicidó, entonces al suicidarse se le prohíbe la entrada al cielo y por eso está en Comala. Y los demás, pues todavía no les doy, pero yo tengo el presentimiento de que va por ahí. A mí Ujú. también había cachado cuando vi este texto en el colegio, la profe había comentado que como el cura estaba metido en esa corrupción, eh, como que la interpretación que dio es que de alguna manera su alma como que quedó manchada, que es como para no poder hacer su trabajo de cura, que es hacer que perdonar los pecados del pueblo. Entonces como el cura ya no podía hacer como ese puente, queda como todo el pueblo de alguna manera maldito Ok. o estancado en Mm. ese limbo. Y también está curiosa esa observación, ¿no? Porque decir que está maldito pues, requiere que alguien lo condene, ¿no? Y en este caso Dios es indiferente a Comala. Hasta para Dios Pero la gente de ¿no? Comala es completamente despojada, o sea, no hay realmente quien les interese y estamos hablando también de un momento histórico relevante hasta como país y aún así ninguno de ellos se les da concesión para nada, ni siquiera en lo último, justo que decíamos, ¿no? En la entrada al cielo. Sí, y fíjate que ahí lo que acaba de decir, y lo voy a conectar con lo que dijo mi tocayo, y esta escena se me hizo muy triste cuando estaba Justina queriendo hacer un agujero. Ajá, entonces alguien le dice, ella está bueno, ella lo va a leer, y ellos se fueron. Te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara y besaste la tierra, y podrías haber abierto un agujero, su desesperanza, ¿no? Y yo no te hubiera dicho, si yo no te hubiera dicho, vámonos, Justina, ella está en otra parte, aquí no hay más que una cosa muerta. Eso me llenó de tristeza porque se supone que están contando muertos, su historia de muertos, ¿no? Entonces, de repente está Juan Preciado y Dorotea hablando en sus tumbas, ajá, de la había despertado alguna a veces el agua, ¿no? Entonces, estaban enterrados ambos. Entonces, aquí eran cuerpos, ¿no? O sea, era una cosa. Y Juan Preciado dijo, es que mi alma está vagando, buscando a ver si alguien ora por ella, ¿no? Entonces, aquí conecto las cosas y se me hizo increíble, ¿no? O sea, aquí no hay más que cosas muertas. Que Y, incluso piénsalo, esa misma, esa ajá. misma idea de mi alma busca quien ruegue por ella, ¿quién va a rogar por ellos? O sea, Nadie. ya Por cuando eso ya no hay dice, ella nadie. está en otro lugar, no es ni en el cielo ni en el infierno. Está en otro lugar, están abandonados. Y aquí no hay cosas muertas, una cosa muerta. O sea, no hay ni alma. Eso me pareció muy triste. Que también a ver, es que sí hay una reminiscencia del autor, por eso a mí particularmente me parece difícil eh, hacer una opinión desligando la obra del autor. Estamos hablando de que en el momento en el que Rulfo escribe esto, Rulfo, pues, si de por sí era una persona en depresión, eh, él mismo cuenta que en ese momento de su vida la estaba pasando realmente mal, ¿no? Ujú. Y se nota en el libro. O sea, Es- aun cuando los detalles no son así como para berrear, no, sí muy son. ocasionalmente, al menos para mí me parece como, es que Ajá. es Vas a como estar diciendo. natural, pero para el extraño es Ah, leer eso, no puedes evitarlo, se escurre una lágrima. O sí, sea, sí. sí, vaya, no es un Miserables, ¿no? Que lo lees y dices como, ¿cómo el mundo puede ser tan cruel? Y chillas, ¿no? Aquí el mundo es así y te da tristeza que sea así. Entonces yo creo que eso es ¿sabes qué? Me parece una tristeza sobria. O sea, ya no es escandalosa, ni mucho menos. Y desesperanzada.
Te voy a decir Exacto. por qué, mira. Y justamente lo que acabas de decir, en su etapa de Juan Rulfo, de que está depresivo, y como si hay señales donde te empieza, a mí me empezó a embargar la tristeza, o sea, estos capítulos, o más bien estas páginas, sí me dieron esa sensación de tristeza y ve el subrayado que realicé. Cuando me senté a morir, ella rogó que me levantara y que siguiera arrastrando la vida. Imagínate, ya sabes que se va, me voy a morir, ¿no? Pues levántate. Quería que arrastrara mi vida, no juegues. A mí, claro que me causa mucha tristeza, a lo mejor Eh, que aquí sácame de una duda. ¿Quién es el que dice ese diálogo? ¿El este, mismo Pedro? según es Juan Preciado, según esto es Juan Ah, Preciado, bueno. hablando con Dorotea. Sí, porque Mm, acuérdate que Juan Preciado se fue a morir a la plaza. ujú. Entonces, antes de morir, Juan Preciado le estaba contando a Dorotea de que la hermana de Donis le había dicho, ¿sabes qué? Levántate, ¿no? Pero levántate a arrastrar lo que le queda de vida o la vida. Dijo, wow. O sea, ese es un sentimiento pues muy depresivo, ¿no? Así estoy viviendo, pero estoy arrastrando mi vida. Yo creo que sí hay muchos más. A mí sí me llenó de nostalgia después de tristeza. Pero fíjate que aquí también se conecta con lo que dice Jair de que es triste por el hecho de que así es la vida, porque justo después de esas líneas dice, ni siquiera hice el intento, aquí se acaba el camino, ya no me quedan fuerzas para más y abrí la boca para que se fuera y se fue. Ah, sí. El Entonces último es aliento. así de que, o sea, como que ella le dice, vamos, dalo más, pero él dice, pues no, ¿Para así es qué, no? esto y así va a ser, ya no puedo hacer nada más. Y justo lo que dice Jair, que pues es triste por el hecho de que, pues así, bueno, así es la vida. No, pero sí lloras, ¿cómo no? O sea, si estás en Ah, depresión sí, y ves claro. eso, no manches. Ah, Sí, no. Seguro y, esa y para te- mi gusto, esa no es de las fuertes, ¿eh? sí. Ya al último hay una, Ah, bueno, una, una línea en específico. Ese diálogo, en mi opinión, a mí si me dijeras, tienes que sacar un solo diálogo, es ese. ahora, Pero pues vamos a ¿sí? tener que esperar tan así. Sí. Ujú. Voy a compartir otro punto Híjole. que tiene, a lo mejor no tiene mucho que ver con la lectura, pero dado que estoy en este momento también leyendo la Ilíada, veo una estructura de Homero aquí. La voy a compartir. Pero eso mismo me ha dado derecho de decirte que no hay que entregar nuestro servicio a unos cuantos, que te darán un poco a cambio de tu alma. Y con tu alma en manos de ellos, ¿qué podrás hacer para ser mejor que aquellos que son mejores que tú? Le había comentado anteriormente a Jorge acerca de cuando los héroes o los guerreros, antes de convertirse en héroes, están luchando en una batalla que está desigual, donde está el débil, el guerrero débil y el guerrero fuerte. Hay un tercero que lo incita a reflexionar sobre la fuerza mayor del otro que el débil no tiene. Entonces, esta estructura la veo aquí implantada o aquí heredada o que finalmente posiblemente Rulfo la tomó de manera ingeniosa, pero sí veo esa misma estructura, ¿no? Que Es, tampoco te pierdas mucho, o sea, aplica también incluso para, y digamos, lo voy a transpolar al contexto que vivió Rulfo. Rulfo era oficinista. La manera de decir como, ¿por qué estoy haciendo el trabajo que alguien más podría hacer mejor que yo, pero pues que no me queda más que hacerla, ¿no? Me suena a un, quiero mentarle la madre a la empresa, pero pues mi escape es la escritura, ¿no? Es lo que me mantiene, pues digamos, justo aferrándome al último aliento de vida, ¿no? Entonces, ajá, yo lo veo por ese lado, incluso Daesa lo pensaba mucho cuando se refería a Rulfo. Recordemos que Germán era amigo personal de Rulfo y justo él retrata una imagen de Juan uh-huh. frustrado, como enojado, pues, evidentemente harto del trabajo en el que estaba desempeñando en ese entonces como contador. Eh, y él mismo lo dice, o sea, las ganas de Rulfo de mentarle la madre a la empresa, pero quedarte calladito, ¿no? Entonces, pues es Ah, eso ok. también. Yo podría Sí, conectarlo ahí también, ¿no? también tienes un buen punto. Fíjate, el contexto también del autor
le da una lectura diferente. Ujú. ¿Ok? Te digo, o sea, volviendo a la misma idea de que no podemos desligar completamente la obra del autor. Sí, 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 sí. Tomando la del abandono, como ya habíamos visto, la mayoría de personajes son abandonados, inclusive Comal es abandonada, porque ahí también narran que todos empiezan a ir a decir adiós y encargan sus cosas, ¿no? Ya después regresan por su familia, se van, pero ya después ya no regresan por nada, y los únicos que se quedan ahí es porque ya no tienen nada. Y la Oye, frase matadora a todo ello es, pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos, antes de que el abandono los secara. Esta parte, antes de que el abandono los secara. Entonces, en una persona, el abandono te va a secar el alma, te va a secar la alegría, te va a secar la vida. Dije, wow. y ahora que también lo piensas, puedes conectar incluso esta onda de los que se fueron, pero dejaron sus tiliches para cuando regresaran. ¿Sabes a qué me remonta? A, a justamente a las personas que migran. Que, por ejemplo, no sé, se me viene a la idea así de bote pronto, las personas que se van al gabacho y que ya no regresan. Y así Sí. hay muchos pueblos, ¿no? Pueblos llenos de mujeres y niños porque los hombres se fueron a buscar el pan, ¿no? Ya después que American Express te robe tus remesas y que al cobrarlas en, ¿cómo se llama? En Coppel también, pues bueno, sí, es otra cuenta de terror, ¿no? Pero me recuerda mucho eso justo ahora que lo dices. Ok. Y bueno, esa parte ya prácticamente que acabas de comentar, cuando ya las personas empiezan a ir y dejaron olvidadas sus cosas y que conectaste con las personas que actualmente, y por eso sigue vigente Juan Rulfo, Por que eso, actualmente hacen lo mismo, prácticamente estamos en las últimas hojas. Y la última anotación es la siguiente: en este mundo que lo aprieta a uno por todos lados, que va vaciando puños de nuestro polvo aquí y allá, deshaciéndonos en pedazos como si rociara la tierra con nuestra sangre. ¡Wow! Eso a mí me sea, si pareció lo piensas como sublime. diálogo suelto, te está hablando de alguien agobiado, horrores. Sí, Piénsalo desligado del personaje. a mí me Wow. interesó bastante de que, o sea, porque finalmente yo me identifiqué con ello, ¿no? El mundo es cierto que tiene algunas características muy bonitas, pero si lo ves en términos generales, para mí es una batalla el mundo, ¿no? Un mundo que nos aprieta a uno por todos los lados. O sea, no sabes, te cae por aquí, te cae por acá, y que va vaciando puños de nuestro polvo. Es decir, acuérdate que nosotros somos polvo. En la Biblia, de polvo eres y a polvo volverás. Dice que va vaciando puños de nuestro polvo aquí y allá, es decir, de nuestra vida. Entonces el mundo nos aprieta a todos uno por uno y por todos lados y va vaciando nuestra vida, nos la va acabando, nos la va aniquilando, deshaciéndonos en pedazos como si rociara la tierra con nuestra sangre. Ahí lo termina, ¿no? Es decir, lo último que nos queda y lo más preciado del cuerpo según la iglesia o la Biblia es la sangre, ¿no? La cosa que no se deberían de tocar. Entonces aún esa se vacía sobre la tierra. A donde saliste vas a llegar. Y Yo voy a comentar algo, o sea, si es que ya terminaste. sí, ya terminé, gracias Orlando. De hecho, ya es la última anotación que tengo. Dale. De que, o sea, en referencia como a la sangre, tengo entendido que la sangre para la iglesia era algo muy importante y algunas versiones cristianas piensan que ahí está el alma y ahí viene el mito de los vampiros como que te roban el alma al chuparte la sangre y como dándole como un poco de, no, eso como que comentaba Jair, el que estaba en depresión, se nota, o sea, lo voy a dejar, aunque probablemente ya se hayan dado cuenta, lo voy a dejar más en claro con los comentarios de que se sentía arrastraba su vida, de que quería dejarse morir, que son esta idea como que la existencia pesa. Y más que, y no solo eso, sino como que la energía muy baja
y como una idea suicida también puede ser. Y como para darle un poco de optimismo a la idea del polvo, o sea, como no, quizás no tiene mucho que ver, de que, claro, sé como polvo eres, sin polvo te convertirás, pero también hay una idea, no sé si de Carl Sagan, de que somos polvo de estrellas. Entiendo como que cada persona, cada el planeta entero se desarrolló en torno a esa nube de materia que estaba girando en torno al Sol y se formó nuestra existencia. Entonces quizás pues pueda sonar medio romántico o bonito pensar que uno haya sido parte de algo tan brillante, eh, que únicamente algo seco y, y eso. Wow, pues qué cierre, ¿no? Eh, Yo creo que incluso como cierre de sesión está duro, ¿no? Pensar como incluso, incluso los personajes se dejan, se abandonan ellos mismos. Hasta que el abandono lo Wow, ¿no? seque, ¿no? Hasta que el abandono no seque, claro. Sí, justo. Qué curioso, o sea, si lo planteamos como totalidad, estamos el hecho de que se nos niega la posibilidad de aquello que queremos, ¿no? Entonces vivimos en falta y posterior el abandono de Comala como pueblo. Pero lo radicalmente fuerte es el abandono de nosotros como personas, el olvido en el que nosotros mismos nos dejamos. Wow. Y aparte aquí, ni el cacique que era el dueño de todas las tierras y el pudiente logró lo que deseaba. Por lo menos no hasta ahorita, ¿no? No hasta ahorita. Eso es Es algo bien que importante, ¿no? O sea, todos, por eso hice, me gustó mucho la expresión, y el mundo nos aprieta a cada uno por todos lados. O sea, a todos se los llevó, a todos el mundo los apretó, a todos. Aquellos Referencia los a eso, pudientes y los no pudientes. hay una Entonces, idea del, no sé si del romanticismo o más antigua, que se veía en la lírica, ujú. que era un término, no me acuerdo así como en latín, pero era que la muerte como que trae justicia, porque alcanza a todas las personas independientes de la clase que estén o el estrato social que estés. Y, mm, y hacía alusión a, por ejemplo, la peste en ese tiempo que se llevó a todas las personas. Y de nuevo voy a salir con mi optimismo de que, o sea, lo bueno de este libro es que muestra una crítica a esa situación y se puede ver como llegando como ese abandono que se puede hacer al hacer las relaciones sociales más desechables. Una manera de resistencia sería volver a voltearse a los vínculos y buscar fortalecerlos. Órale. Cuando, o sea, a mí se me viene cuando hay como un tema, un problema, se me viene con la idea de hacer lo contrario. Puede sonar medio simplista. O sea, aquí más bien lo que yo entiendo de Rufo es estamos en una vida, Pasajera. pues sí, lamentable. no hay Sí, también lo solución. comenta Séneca en uno de sus escritos que pues te dejes como de la ambición de perseguir cosas materiales, porque al final de cuentas no hay nadie que te recuerde, o al menos no a todos, pasadas 2 generaciones, 3 generaciones, y entonces ya te comienzan a olvidar. Entonces, pues se va a olvidar todo lo que hiciste, todo lo que tienes. Sin embargo, aún así vale la pena vivir. Pues ahí lo que ahorita plantea Rulfo es todo lo contrario, es Todo lo contrario. su visión es fatalista. O sea, lo que Incluso dice, está bien. ajá, ¿Sabes qué? O sea, no hay esperanza. siento Está que en ahorita entramos depresión, como, está en depresión cuando escribió eso. Es una muy buena foto literaria de cómo se siente más o menos la depresión. Mira, según esto, Rulfo es de 1926. No, acá lo tengo. Nació en 1917
y murió en 1986. No tengo el dato de cuándo escribió la novela y se publicó, pero más o menos para que lo sitúes. Pedro Páramo, en el 55 se publica. Ahí está el dato. Entonces, pues, Sí. ¿qué ibas a decir, Jair? Justo les iba a decir que como sesión creo que empatizamos demasiado con los personajes a un punto en el que no sé si lo notaron, pero sí nos notamos como tristes todos, ¿no? Sí, cómo no. Pero es Yo que es sí. justamente, Sí. yo creo que es justamente el punto en la que ya podemos decir que conectamos con la novela. Esto es justamente a lo que quiero contagiarles, vaya, el hecho de poder decir, ¿sabes qué? Sí podrá ser alentadora la vida y valdrá la pena vivirla en su momento, pero ahorita no, ahorita me niego a la esperanza, quiero empatizar con Rulfo, ¿no? Quiero disfrutar de su tristeza y en Quiero un hacer sentido catarsis. es esto. Claro, entonces, yo creo que aquí le cortamos, vale la pena como buen corte que se quede la falta en el corazón. Entonces, ya veremos si se queda o se rellena al final de la novela. No lo sabremos, no vale la pena esperanzarnos, Ok. como nada en esta vida, al parecer. Sí, aquí le cortamos. Pues muchas Yo me gracias, acordé Jair. de otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Otra metáfora. Estoy en completa. No estoy en sintonía porque no me lo leí. Entonces, Léete, la neta, en serio. Wow. El desierto del Sahara, a Ujú. pesar de ser bien árido, la ventisca como el viento y la arena que se va moviendo como transcontinental, esa arena ayuda y ayudó a que se fertilizara el Amazonas, que es un lugar lleno de vida. Entonces, por una parte, esa aridez en un mundo, una parte del mundo ayuda a que en otro lado haya vida, o sea, como parte de esa muerte genera vida. Pero estaría yéndome en contra de su catarsis, que No, incluso piénsalo así, o sea, morirse uno en el libro para poder vivir en persona, ¿no? Estamos Ya de hablando. alguna u otra. Sí, claro, de alguna u otra manera, un libro más siempre te va a dejar una raja, ¿no? En algún lugar, ¿no? Particularmente a mí me parece que en el corazón. Y, y pues sí, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, como que permearse de esta tristeza para si en algún futuro te pones triste ya tenga otra tonalidad, ¿no? Entonces sí, yo creo que vale la pena justamente esa, pues, no quiero decir dicotomía, porque no me parece que uno escoge uno u otro camino, sino simplemente pasa. Entonces, pues sí, o sea, no sé, yo creo que es un libro bueno en el sentido de que todavía, a ver, estamos hablando del 55, 2016 más o menos fue sus 100 años, ¿no? Estamos hablando de un libro de un poquito más de 100 años. Entonces, wow, o sea, saber que no hemos cambiado tanto de dilemas, ¿no? No hemos cambiado ni siquiera de sentimientos o de entender la tristeza, ¿no? En cualquier caso, está triste que aún así haya justo personas que no están nada más viviendo en la novela, sino que justamente están viviendo como realidad esto, ¿no? El sentir que pues en su pueblo ya no hay nada, ¿no? Es justamente lo que debería de despertarnos, ¿no? De exigir, ¿no? O sea, no ser el habitante de Comala que dedica toda su vida a odiar a Pedro, sino que recordar que como, gobernantes nos toca exigir, ¿no? Justamente para desligarnos de ese odio en el que nos paramos para con nuestros gobernantes, ¿no? O sea, este sentimiento que nos atraviesa, desligarlo, ¿no? Cambiar de base. Decir, aquí estás para servirme, ¿no? Tú no eres el cacique, aquel del que nos hablaban en Comala, ¿no? Pues listo, vamos a cerrar entonces la sesión ahora y luego sí. ahí sale la crítica. Si quieres, cerramos Claro, ahorita, Cerramos charlamos. la grabación, ¿no? Sí, y ahorita ya le damos. Dale, Orlando, nada más para cerrar, porque ya Claro, sí, estoy alargándome un hay que dejar poquito. inspirados a nuestros compañeros. Dame chance de Bueno, cerrar, ¿verdad? Dale.
Hay Yo una vine al idea que Ágora había porque, aparecido, no, no Ajá. sé, no sabría citarlo, pero que había comentado de que una persona como que comentaba que dejó de odiar o hablar mal de su enemigo porque se dio cuenta de que la gente conocía más a su enemigo que al mismo y que empezó a hablar más de lo que amaba, porque hablar de lo que amaba mostraba a la gente lo que él realmente es. claro, Ok, pues, Órale. pues bueno, ya es, como bueno, cierre, les escribí algo así que en mi cabeza era jocoso, pero ahora que lo vuelvo a releer, me ajá, parece un chiste muy ñoño, pero a ver, Dale. yo vine al Ágora porque me dijeron que aquí se trataba de un tal Juan Rulfo, ¿no? Entonces, así me gustaría cerrar esta sesión sí, bueno, hoy es miércoles, estamos a 13 de de octubre de octubre, ¿no? 2021. Sobre. Iniciamos alrededor de las 7 de la noche, el horario que consideramos es el de la Ciudad de México, y damos fin a esta sesión, sin antes decir que somos un grupo de amigos que nos reunimos para hacer lecturas, comentarlas, profundizar en temas, y que nuestros puntos de vista no son de especialistas, son comentarios personales que seguramente son son mejorables. Y bueno, pues agradecemos mucho a todos.